tema mundial es el enfrentamiento bélico, el conflicto bélico. Primero Israel, Irán y ahora entra los Estados Unidos. ¿Hacia dónde vaya a parar todo esto? No lo sabemos, pero lo cierto es que de una buena parte del mundo lamentamos este conflicto bélico en que ahora han entrado estas dos naciones. Digo dos porque el primero inició Israel e Irán y así lo analizamos la semana anterior, pero ahora se suma un nuevo y gran elemento que es los Estados Unidos y el lanzamiento, el ataque a las bases nucleares de Irán. Y bueno, todo esto va repercutiendo. Ya veo que Vladimir Putin ha hablado también, ha condenado los ataques de los Estados Unidos a Irán. Yo entendía que iba a ser lo contrario, no porque es lo que yo quisiera, sino porque para ser cónsono quizás en la política que llevan Donald Trump y Vladimir Putin, en los amiguitos que eran. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar y sobre todo de las repercusiones que tendría por esta parte del mundo. Y nos hemos hecho acompañar del gran amigo internacionalista, abogado, comunicador Rolkin Lorenzo, que está aquí con nosotros. Hermano, bienvenido a Political, ¿cómo estás? Muchas gracias, Hansel. Saludo a todos los miembros de tu programa, a los compañeros y a la audiencia de este importante espacio. Un honor tenerte como siempre. Acércate un poquito más el micrófono, Rolkin. Rolkin, ¿qué abordaje darle a este tema, tomándolo, quizás para delimitarlo un poco, después de la irrupción de los Estados Unidos en el conflicto? Bueno, Hansel, a mucha gente a veces le sorprende y ven esto como noticioso, lo que ha estado ocurriendo desde la semana antepasada entre Irán e Israel y ahora se suma a Estados Unidos. Sin embargo, no debería ser tan novedoso porque el Medio Oriente, desde el descubrimiento del petróleo allí, o más bien desde la explotación del petróleo con fines industriales, es un polvorín. A esto también le sumamos las tensiones religiosas, históricas que hay allí. Por lo tanto, a mí particularmente no me sorprende. Yo creo que es un episodio más en el tenso, en el caldeado Medio Oriente, entendido Medio Oriente como todos los países del mundo árabe musulmán. Y hay que hacer aquí un pie de página. Irán es un país musulmán, pero no es un país árabe, es un país persa. Entonces, naturalmente, cuando uno se lee la historia de esa zona tan convulsa del Asia, se da cuenta que en principio las tensiones durante siglos eran entre tribus y uno que otro, digamos, proyecto de Estado que había allí. Sin embargo, cuando comienza la explotación y la exploración petrolera a gran escala, bueno, esto despierta el interés de potencias tan lejanas de ese territorio como lo es Estados Unidos. Yo creo que para poder comprender en su justa dimensión el conflicto, y específicamente este episodio, hay que recurrir a la historia. Algunas personas se van hasta los tiempos bíblicos, a varios siglos atrás. Sin embargo, yo creo que bastaría para entender el actual contexto con irnos a principios del siglo XX, cuando se da aquel famoso acuerdo, el acuerdo de Sykes-Picot, entre el ministro de Relaciones Exteriores francés y el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido. ¿Qué ocurre? Varios de esos territorios fueron durante mucho tiempo colonia británica, francesa, y en la parte norte de África, en la famosa zona del Magreb, el Reino Unido también tenía algunos dominios y también Italia. Pero ¿qué ocurre? Después de la Primera Guerra Mundial, las potencias entendieron que había que descolonizar, que los tiempos mandaban a eso. Sin embargo, en lugar de crear un gran estado árabe o un gran estado musulmán, se decidió dividir regiones, y algunos expertos han dicho que se inventaron estados. Entonces esto generó primero la creación de fronteras que nadie reconoce, el invento de países y naturalmente, sumado a las tensiones religiosas milenarias que allí hay, ya tenemos un polvorín. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Saddam Hussein invade Kuwait en 1990, voy a utilizar unos términos un poco brutos, no es que Saddam Hussein se estaba volviendo loco, es que para todo iraquí, Kuwait es una provincia perteneciente a Irak. Cuando Hafez al-Assad invade el Líbano en los años 80, no es que se estaba volviendo loco, es que para todo sirio, el Líbano
es una provincia siria y es un invento francés-británico a raíz del acuerdo de Sykes-Picot. Pero lo mismo podemos decir de Jordania en menor medida. De hecho, cuando usted analiza y visualiza las fronteras, los límites fronterizos terrestres de los países del norte de África y del Medio Oriente, se puede dar cuenta que parece que fueron trazadas con una regla en un café de París o de Londres, contrario a lo que pasa con las fronteras en América Latina, que son fronteras, vamos a decir, fluviales en la mayoría de los casos, vivas, guiadas por carreteras internacionales o por ríos. Por ríos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica y Nicaragua, aunque tienen sus tensiones, o en el caso nuestro y de Haití, o en el caso de Venezuela y el Brasil y Colombia, etcétera. ¿Tú vas a decir algo? Sí. Primero puntualizar. Junto con China, Irán tiene la historia de, a diferencia de los otros estados que estamos en este mundo, los otros países, de ser los únicos estados civilización. En el caso de Irán, es un país con más de 3000 años de historia formando un solo cuerpo, el de los persas. ¿Qué pasa? Para puntualizar de cómo se inicia este conflicto, hay que decir que desde hace aproximadamente 55 años, Israel está acusando a Irán de poseer o de estar desarrollando armamento nuclear. Irán se ha adscrito a cuanto tratado posible de no proliferación de armamento nuclear ha existido. Israel no lo ha hecho. Israel sí tiene armamento nuclear. Lo que sucedió no hace mucho tiempo es que Israel ataca Irán puntualmente a varios de sus líderes militares, evitando la palabra, desviviéndolos. Esto provoca, una reacción de Irán que manda una oleada de drones, una oleada de misiles, pero no fueron misiles balísticos ninguno. Es decir, el domo de hierro, esa defensa que tiene Israel, logra repeler este ataque. Luego, pasado el tiempo, Israel se enfrasca en este conflicto con Gaza. Hay que puntualizar una cosa sobre el conflicto de Gaza. Faltarían quizá 1 mes y medio, 2 meses para unas elecciones internas dentro de Israel en la que muy posiblemente Netanyahu hubiese perdido el poder. Como entra la guerra, pues Netanyahu se queda. Ahora bien, ataca primero Israel a Irán hace aproximadamente unos 10 días. Luego, Irán responde siendo recíproco con el ataque. Supuestamente el presidente Trump entra al poder con un discurso pacifista diciendo que Estados Unidos no debe intervenir en conflictos militares extranjeros debido a la delicada situación económica que vive el país a lo interno, un país que está enfermo con un tema de drogadicción generalizado, un país donde se debió ocuparse en otra cosa, quizá. Y lo que estoy diciendo con esto es que Donald Trump está atentando contra su propio discurso. De hecho, la gran crisis que tiene Estados Unidos en este momento, al día de hoy, es que a Donald Trump, el Partido Demócrata, está tratando de hacerle un juicio político debido a que el ataque no fue consensuado con el Congreso. Digo esto, Hansel, para poner en contexto qué es lo que ha pasado hasta ahora. Y lo que él se está jugando. Rocky, claro. ¿Por qué entra Donald Trump? ¿Por qué se interesa Estados Unidos en este conflicto y precisamente se decanta atacando a Irán? Bueno, por una sencilla razón. Hay que entender que lo que dicen algunos expertos, para la élite gobernante de Estados Unidos, independientemente de si es demócrata o republicana, de si es de izquierda o si es de derecha, Israel es considerado el estado número 51. Son muchos los vínculos que hay entre la élite política y económica norteamericana y la élite gobernante y con vocación de poder en Israel. Pero en segundo lugar, yo creo que también hay que tener en cuenta algo. Si bien hoy Irán e Israel son enemigos al parecer irreconciliables, hay que también resaltar que esto no siempre fue así. Yo ahorita hacía un recuento desde principios del siglo XX. Sin embargo, cuando vamos todavía un poquito más cerca, hasta finales de los años 70, Irán, que en ese momento era un imperio, era el único país del Medio Oriente
que había reconocido al naciente Estado de Israel en 1948 con David Ben Gurión. Okay. Sabemos que en Irán, como decía nuestro compañero, Irán es la cuna de la civilización persa y fue durante muchos siglos un imperio hasta 1979, cuando en ese año se produce la famosa Revolución Islámica y es destronada la monarquía, el imperio del Shah Mohammad Reza Pahlavi, y ahí inicia el famoso régimen de los ayatollah, que es una teocracia, que es un sistema político, un estado que se gobierna, que se rige por el factor religioso. Sí. Y allí impera una de las sectas, de las ramas del Islam como religión, que es la chiita. En el otro lado, al otro lado del Golfo, está la sunita, que están la familia, los Saud en Arabia Saudita. ¿Qué ocurre? En 1979, con la llegada de la revolución islámica al poder y el régimen de los ayatollah, la política exterior iraní sufre un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque primero el régimen de los ayatollah se adhiere a la política del resto del mundo árabe musulmán de no reconocer a Israel como Estado. En el mundo árabe musulmán se ha sostenido durante mucho tiempo que Israel es un intruso en el Medio Oriente, por varias razones. Una de ellas, la razón religiosa, y en segundo lugar, el factor cultural. Hay quienes consideran que Israel es una especie de estado tapón para dividir los estados árabes de Asia de los estados árabes musulmanes del norte de África. A propósito de esto, el profesor Juan Bosch escribió un libro que es una compilación de conferencias a finales de los años 70 llamado Breve Historia de los Pueblos Árabes, que yo creo que para muchos de nosotros, ajenos al mundo árabe musulmán, nos ayuda mucho y nos edifica. Y Bosch en su estilo muy relajado, pero sin renunciar a la rigurosidad intelectual, explica de una manera formidable el conflicto árabe-musulmán. Ahora bien, como mismo Irán en 1979 rompe su política exterior con respecto a Israel y deja de reconocerlo y de tener cualquier vinculación o alianza en materia de defensa y de seguridad, también lo hace con Estados Unidos. De hecho, siempre se decía que Irán en el mundo del Medio Oriente era uno de los países más occidentales. Por ejemplo, fue de los primeros países que tuvo allí el desarrollo de la televisión y la cultura, la industria cultural occidental allí penetraba sin ningún tipo de obstáculo, contrario a lo que ocurre o venía ocurriendo en otros países musulmanes. Hasta el 79 era el país más desarrollado y más rico de Asia completo. Exacto. O sea, más que Japón, más que China, más que cualquier otro. Rolkin, en los últimos momentos vemos que el canciller iraní visita a Vladimir Putin pidiéndole ayuda. Vladimir Putin se pronuncia, pero ¿qué tú crees? Tú que manejas bien el escenario y por dónde va la cosa, ¿qué crees qué tipo de ayuda le pide o le puede ofrecer Putin al pueblo de Irán? ¿Cómo se da eso, tomando en cuenta que tienen relaciones sólidas y que son hermanos? Claro, pero hay que tener en cuenta algo. Rusia, como potencia que es, tiene unos intereses geoestratégicos que podemos decir que se limitan mucho a su zona a su periferia. Es decir, al entorno geográfico que vincula a aquellas denominadas esas repúblicas socialistas soviéticas. Es decir, territorios como los países bálticos, Lituania, Letonia, Polonia, Ucrania y una que otras de las repúblicas del Cáucaso, como Kirguistán, Kazajistán, Mongolia, etc. En el caso de Irán, yo entiendo que es una relación o cualquier apoyo que puede ser más que nada diplomático. ¿Por qué? Más que armamentístico. Porque Rusia sabemos que es de los 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad es la máxima instancia en materia de orden público internacional y de seguridad internacional. En esas atenciones ayer fue convocado y se celebró una reunión extraordinaria de urgencia en Nueva York con el Consejo de Seguridad. En el caso ruso, junto con el Reino Unido, con Francia, con Estados Unidos y con China, tiene poder de veto
El Consejo de Seguridad está integrado, como se sabe, por 15 miembros, 10 que son rotativos y son elegidos durante cada cierto tiempo, hasta nosotros estuvimos ahí en un momento, y 5 que son permanentes. Estos 5... Nosotros No tenemos colamos, asiento. no colamos, no fue Estos colado 5 ahí. que no tenemos asiento actualmente, estos 5 permanentes que enuncié hace un rato, tienen poder de veto. Basta con que uno de esos 5 diga no estoy de acuerdo, aunque los 14 restantes miembros apoyen una intervención o algún paquete de sanciones. Ahora bien, hay que entender que a Vladimir Putin actualmente esta situación, como mismo ocurrió con el ataque que Israel ha llevado, la ofensiva a partir de octubre del año pasado en Gaza y posteriormente lo extiende al Líbano, esto lo ayuda porque distrae la atención de la diplomacia y de la opinión pública internacional hacia el convulso Medio Oriente. Esto le permite a un Vladimir Putin tal vez intensificar más la expansión que viene teniendo en la región Ucrania. del Donbass, en Ucrania. Siempre se ha dicho que Rusia es el imperio que nunca deja de crecer. Y también la historia rusa les ha enseñado mucho a no salirse en cuanto a ofensivas militares de su periferia, de su entorno. Cometieron el error en los años 80 de invadir Afganistán. Y sabemos cómo fue aquello. Fue desastroso. De hecho, una de las películas de la saga de Rambo está inspirada en el ataque, en la respuesta afgana a la intervención soviética. Y yo creo que después del colapso de la Unión Soviética y aún más después de la salida de Boris Yeltsin, donde Rusia se veía como una potencia decadente, Vladimir Putin y su equipo han rediseñado su política exterior. Si bien tienen intereses, podríamos decir, a escala planetaria, como lo es, por ejemplo, acá en América Latina, donde tienen una relación económica muy importante con países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, no es menos cierto que en lo que respecta a cualquier ofensiva militar rusa, yo creo que se limita mucho a su periferia, a su entorno geográfico. Gabriel. Mira, hay algo muy interesante que me llama poderosamente la atención. Yo pienso que a Estados Unidos no le conviene un conflicto con Irán. Por eso reiteraba, no entiendo a qué responde que Donald Trump haya tomado esta decisión de manera unilateral, arriesgándose a un juicio político, porque tú primero tienes que pedirle permiso al Congreso para entrar a esto. Y lo otro, Hansel, que quería hacerte una puntualización. Sí creo que para el presidente Trump hay amistad entre presidentes en tema geopolítico. O sea, que él sí creyó que Putin era su amigo. Pero es que Putin no puede ser amigo de nadie. Putin es un presidente. Su interés es el interés del pueblo ruso, la supervivencia del pueblo ruso. Hay un tema ahí que va ligado quizá con el pasado de empresario inmobiliario del presidente Trump, donde, bueno, le cayó muy bien, él lo dijo, el presidente Xi Jinping de China, pero yo estoy seguro que el presidente Xi Jinping, Donald Trump no es su amigo, es el presidente de los Estados Unidos, que es la realidad. Ahora mismo, en este momento, Irán acaba de cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es por donde transita una buena parte del petróleo que va sobre todo a Europa y a China. A Europa le hace más daño. 20%. China, 20% de Europa. Mira, a Europa le hace muchísimo daño porque lo vuelve más dependiente de los otros vendedores de petróleo. En este caso, el que le queda cerca o directo es Estados Unidos. Porque tras la ruptura del Nord Stream 2, hace aproximadamente 4 años, si no me equivoco, que se reventó el Nord Stream 2. Pero vuelvo e insisto, sí hay un vínculo económico ahí que nos sugiere quizá el por qué Estados Unidos se mete en el conflicto, pero al mismo tiempo, yo creo que esto, bajo cualquier lectura, políticamente, daña la narrativa de gobierno del presidente Trump. ¿Cómo? Y eso es un problema muy grave. Okay. Rocky, ¿cómo nos impacta a nosotros el cierre del estrecho de Hormuz? ¿Y cuál debe ser la posición de República Dominicana en este conflicto? Bueno, aquí está el tema petrolero, naturalmente. Decía Henry Kissinger, aquel famoso secretario de Estado norteamericano, que controlas el petróleo y controlas el mundo. El petróleo como materia prima, como commodity, genera tras de sí toda una cadena de valores. Y por lo tanto, lo primero que va a aumentar más allá del precio mismo del barril es el
el costo del transporte de la mercancía a nivel internacional. Los fletes, los famosos fletes. Hay que tener en cuenta que el 80% de las mercancías que se intercambian a escala planetaria se hacen a través del mar. Por temas de que su logística es más fácil. Entonces, naturalmente, la cadena de valores que conlleva la industria petrolera va a generar el disparo del precio del barril de petróleo. Y a países como República Dominicana, que ahora mismo no están sujetos a ningún acuerdo como el de San José durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, o a un acuerdo de Petrocaribe, esto le va a impactar de frente. Entonces ahí naturalmente la política dominicana tiene que ser muy consona con otra famosa frase de Kissinger: los países no tienen amigos, tienen intereses. Entonces los países pequeños como el nuestro, desde todo punto de vista geográfico, demográfico, y también en lo que respecta a su peso en la decisión, en la toma de decisiones internacionales, tienen que tener siempre una postura moderada y apelar al uso de la diplomacia. ¿Por qué? Para que los grandes entiendan. Porque se dice que la guerra opera o entra en acción cuando la diplomacia ha fallado, naturalmente. Okay. Entonces, ahora hay que tener en cuenta algo con relación a lo que señalaba nuestro compañero, en el sentido de que si es constitucional o inconstitucional la acción tomada por el presidente Trump el pasado sábado. Mira, en el derecho constitucional norteamericano siempre ha habido ese debate. Por ejemplo, cuando Obama llevó aquella operación que terminó abatiendo a Osama Bin Laden, se entendió que, dada la naturaleza de esa operación, no podía ser sometida a la deliberación del Congreso. Pues ahí ya la operación perdía su carácter secreto y estratégico. Y por lo tanto, en el constitucionalismo norteamericano está fuera de toda discusión que las operaciones especiales no están sujetas a un control previo por parte del Congreso. Ahora bien, en lo que respecta a una ofensiva militar que implique el despliegue por cierto tiempo de una fuerza naval o militar, naturalmente tiene que pasar por el filtro del Congreso, más en un país como Estados Unidos, que es la cuna del famoso sistema de frenos y contrapesos, donde el Congreso específicamente controla la actividad administrativa del poder ejecutivo, y naturalmente luego hay un judicial que puede revertir cualquier actuación que contradiga el orden constitucional. Rolkin, el origen del conflicto, del bombardeo, son las posibles estaciones de armamento y ese tipo de cosas nucleares. Correcto. Exacto, en Irán. Entonces, la secretaria de Interior de los Estados Unidos negó que ellos tengan información de que en Irán existen esa sede, esas de construcción de bombas. Pero entonces ella es la secretaria de Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem. Pero Donald Trump dice que sí. Entonces hay como una disonancia. ¿Qué opinión te merece esa disonancia entre la jefa de la seguridad interior de Estados Unidos y el presidente per se, él como persona? Mira, yo en el año 2016, cuando Trump ganó su primera presidencia, yo me leí una biografía no autorizada de Donald Trump, donde se señalaba una frase de él en una entrevista en el año 1996, donde decía: siempre haz las cosas del modo más complicado posible para que nadie entienda lo que en realidad buscas. Ese tipo de contradicciones a veces en la comunicación gubernamental, en las administraciones de Donald Trump, yo creo que se circunscriben en esa frase. Es para a veces confundir al adversario geopolítico y a veces al adversario interno norteamericano, específicamente la oposición que hay demócrata en el Congreso. Ahora bien, vamos a ver, desde mediados de los años 90 se viene debatiendo mucho el tema de que países ajenos a la política exterior norteamericana o al bloque o al desaparecido bloque soviético desarrollen armamento nuclear. Porque naturalmente lo que te da peso a ti internacional es el uso, no el uso, porque las armas nucleares son más efectivas. La tenencia. Es la tenencia, y es lo que, a decir de mucho, garantiza la paz mundial, porque está asegurada la destrucción recíproca, mutua. Sin embargo, hay países, bueno, que han querido o han manifestado la intención de desarrollar su propio plan nuclear. Irán, que desde el 1979 ha señalado que Israel es un intruso y que hay que
que no debe de existir como Estado en la órbita del Medio Oriente, ha manifestado interés, o no lo ha dicho tal vez de manera expresa, pero sí ha dicho que tiene derecho a tener su propia política armamentista, como la tienen las demás potencias, no solamente mundiales como Estados Unidos o Rusia. Pakistán es una potencia, podríamos decir, regional en la zona del Índico y tiene armamento nuclear. Ahora bien, en el año 2014, durante ya su segundo periodo, sabemos que Obama vino con un conjunto de políticas que son propias de un presidente que ya no se puede repostular, hacer lo que él entendía correcto, pero que no era popular. Una de ellas, además del restablecimiento de relaciones con Cuba, fue la firma de un pacto nuclear con Irán. No solo entre Estados Unidos, sino también entre otros países que integran la Organización Atlántica, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Ese acuerdo implicaba, entre otras cosas, que Irán o renunciaba o atenuaba su plan para desarrollar armamento nuclear. Y el acuerdo, naturalmente, se iba a ir desarrollando por etapas, con una desescalada. Irán renunció a muchísimas de sus intenciones y Estados Unidos podríamos decir que también. Sin embargo, en el año 2018, Donald Trump llega, un año después de llegar a la presidencia, y se sale del acuerdo nuclear. Y lo mismo hizo del acuerdo de París sobre el clima. Entonces, naturalmente, si usted, que es el principal impulsor del acuerdo, se sale, yo no tengo otra cosa más que, retomar, diría Irán, yo estoy hablando en términos iraníes, retomar mi política de armamentística, porque ya usted se salió del acuerdo y yo no sé cuál va a ser su próximo accionar. ¿Y su mayor enemigo? Sí, tiene. O sea que en resumen, tú crees que sí, que realmente había un proceso de creación armamentista. Bueno, tal vez había la intención, pero los países nunca dicen de manera expresa sus planes en materia armamentística. Sí dijeron con claridad de que sí había un proceso de enriquecimiento de uranio, lo cual sí puede llevar hacia una bomba atómica, pero es que el enriquecimiento de uranio también se necesita cuando tú lo que estás desarrollando es un programa de energía nuclear, el cual es totalmente válido y se ha demostrado que ya en este momento histórico es estable, es una solución para los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero si hay una sospecha de algo, tú estás merodeando ahí con es que ellos están diciendo eso desde 1972. Bueno, pero es que el hermetismo en materia armamentística es propio hasta de estados más democráticos. Realmente. Irán es un país que podemos decir que en los términos occidentales no es un estado democrático. Y es lógico, es entendible que haya un hermetismo, que haya un secretismo al momento de desarrollar cualquier plan armamentístico. Si nosotros como país, República Dominicana, que somos un estado democrático, donde el gobierno está sujeto a un conjunto de rendiciones de cuentas y de políticas de transparencia, nuestra legislación en materia de compras y contrataciones prevé la posibilidad de que los procedimientos de compra en materia de seguridad nacional estén sujetos a un régimen especial de difusión y secretismo de la información. Brevemente, entonces, ¿tú crees que los pronunciamientos de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se pronunció por un tema de fortalecimiento institucional? Bueno, él lo está haciendo, pero no fuimos nosotros. Sí. Bueno, Jonathan, lo que pasa es que Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado en su discurso al momento de afirmar con cierta contundencia si un Estado tiene o no planes o ha desarrollado armamento nuclear. ¿Por qué? Porque la experiencia fue muy mala en el año 2003. Estados Unidos quedó prácticamente en ridículo cuando el entonces presidente George Bush y su secretario de Estado, Colin Powell, juraban a diestra y siniestra que Irak tenía armamento de destrucción masiva. Cuando se va allí, se comprobó que no decía eso. La credibilidad de Estados Unidos como marca geopolítica resultó muy afectada. ¿Dónde va a parar todo esto según tu visión? Hay quienes hablan de una tercera guerra mundial. ¿Tú qué crees? Mira, particularmente en los temas geopolíticos en el Medio Oriente, mirar hacia el futuro en esos asuntos es como mirar hacia la oscuridad. Es complicado. Yo particularmente creo que va a imperar la diplomacia, naturalmente, no en automático, no creo que en los próximos días. Lamentablemente, estos tipos de conflictos no se les pone un parche, porque tampoco es una solución definitiva, hasta tanto no haya mucho derramamiento de sangre, hasta tanto no haya ciertas concesiones económicas y geopolíticas, y por lo tanto creo que al final, puede ser en un mes, puede ser en semana, ojalá lo sea en días, va a primar un
un nuevo parche en la zona, porque las causas estructurales del conflicto, reitero, se remontan a décadas. Y cuando hay tantos intereses económicos, religiosos, geopolíticos, tú no puedes pensar que de la noche a la mañana se van a solucionar para siempre. Lo que se hace es un parche. El Medio Oriente nos tiene acostumbrados históricamente a eso. Pero yo naturalmente creo que tampoco allí, yo descarto, y me atrevo a decirlo con mucha firmeza, la famosa Tercera Guerra Mundial. A veces yo creo que hablar de guerra mundial es uno de los términos que más se ha relajado en el mundo desde 1945, cuando Putin invadió Ucrania, que la gente cree que fue en 2022, pero fue en 2014, cuando invadió Crimea, se comenzó a hablar que la Tercera Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos invade Corea en 1950 y la guerra se prolonga hasta 1953, se habló de Tercera Guerra Mundial. Cuando Saddam Hussein invadió Kuwait en 1990, se habló de Tercera Guerra Mundial. Cuando los soviéticos instalaron, que ahí creo que sí estuvimos cerca, en 1962 los misiles en Cuba, con la famosa crisis de los misiles en octubre, se habló de Tercera Guerra Mundial. Y mire, de hecho, en Estados Unidos se despertaron muchas alarmas. Por lo tanto, yo creo que todos esos hechos, y luego los atentados del 11 de septiembre, la invasión Irak y tal, señores, miren, el propio armamento nuclear que tienen las grandes potencias desarrollado desde 1945 es la mayor garantía de que no hay, por ejemplo, hay posibilidades remotas, muy mínimas, de una denominada Tercera Guerra Mundial. Y más aún, Estados Unidos ha tenido una gran experiencia después de Irak. Y es que cuando tú llegas a una guerra que tú crees que en principio es de baja intensidad, es como abrir una caja de Pandora. Lo tuvieron en Vietnam, les ocurrió en Afganistán, les ocurrió en Irak, y a los propios rusos les ocurrió en Afganistán, y también le está ocurriendo ahora en Ucrania, que ya va para 3 años. Hermano Rolkin, gracias por la visita. Siempre es un privilegio conversar contigo, tenerte con nosotros. El placer es todo mío. Gracias por lo que nos ayuda con estos temas, lo que contribuye a la audiencia. De verdad, un honor. ¿Dónde seguirte, hermano Rolkin? Bueno, me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, que soy más activo ahí. Pero duro. Sí. Gracias. Siempre. La chica. Rolkin Lorenzo, no Rolkin Lorenzo. Rolkin. La chica. Rolkin está en lo de las mujeres pueden seguirlo. Leyendo tanto, Rolkin no tiene tiempo de más nada. Rolkin tiene Political.